Hola, bienvenidos al episodio 86 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio voy a empezar a modificar la carlinga del motor. Un trabajo que me da un poquito de miedo hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Y tengo que adaptar esta carlinga que está diseñada para el avión Zenith 750 Cruiser, adaptarla al morro de mi avión, que es un poquito más estrecho. Pues vamos a ver lo que se me va ocurriendo y si va saliendo bien o mal. Lo vemos en unos segundos. Lo primero que voy a hacer es marcar con un láser la línea central, y para ello he marcado aquí el punto central, la mitad de esta dimensión, y lo mismo aquí abajo, entre el borde y el mismo borde, en una pieza horizontal, he marcado la mitad, y ahora retiro esto. Y esa en teoría es la línea divisoria de la pieza inferior del recubrimiento. No será exactamente el centro porque bueno, esta pieza está hecha a mano sobre un molde y no será perfectamente simétrica, pero se aproximará mucho. He puesto el disco de referencia que me da el tope trasero del spinner, y con esta plomada he marcado la posición aquí en la parte delantera, y con el láser aproximadamente a la altura que va a quedar el carenado, la línea en la que intersectaría con la barra de la rueda delantera. Esta línea aproximadamente, esto no tiene que ser exacto paralelo. Ahora voy a medir la distancia entre el láser y esta cinta, y a partir de ahí es donde tengo que cortar aquí un hueco para que entre la rueda de morro. He marcado el corte que hay que hacer. Primero lo voy a hacer más corto de lo que he calculado, por si acaso me he equivocado, y ya con eso a partir de ahí pues lo iremos agrandando según haga falta. Recordar que las esquinas tienen que ser curvas. Ya está colocada la parte inferior de la carcasa del motor, sujeta a la parte trasera de lo que será el spinner. Habrá un espacio aquí de 10 milímetros. Y lo primero es que como este morro de este avión es más estrecho que para el que está diseñado la carcasa, pues lo primero que puedo hacer es elevarlo bastante con respecto a la parte inferior del motor, de forma que el círculo que está marcado para que coincida con el spinner queda bastante más arriba que el spinner, prácticamente 2 falanges de dedo, con lo que este círculo habría que cortarlo aquí y volverlo a hacer. De todas formas, incluso se podría subir un poquito más, vamos, un poquito más, no, bastante más. Aquí hay 3 dedos de separación y podría ajustarse más esa distancia. Otra cosa también derivada de que el morro del Zenith es más ancho que el del Savannah, pues es esta separación de aquí, en ambos lados, y también debido a que yo he puesto un radiador más estrecho. Lo primero que haré, por supuesto, será comprobar que el radiador es válido antes de cortar y adaptar el capó inferior del motor. Para ver cómo quedaría el escape, puesto que con la carlinga del motor puesta esto estorbaría, habría que hacerle un agujero a la carlinga. Me he hecho una maqueta aproximadamente del mismo tamaño, justo hasta aquí, y con el mismo ángulo de inclinación, y queda de esta forma. Así es como queda. Y bueno, se puede ganar mucho espacio. Hay aquí demasiado espacio de sobra. Por aquí también. De forma que se puede modificar la carcasa del motor para hacerla más estrecha. Y lo mismo por este lado. Voy a empezar a adaptar el cowling, la carcasa del motor, de forma
que desde la pieza que sujeta el radiador de este lado hasta el otro hay 34 centímetros. Entonces entre este y este, que ahora mismo hay casi medio metro, hay que reducirlo a 34. Lo que voy a hacer es cortar todo esto por la mitad. Este refuerzo aquí también, este aquí un poquito también y aquí también, para que pueda flectar, cortando los refuerzos estos. Y una vez que pueda flectar, pues puedo adaptar esta distancia a la que hemos visto del radiador. Ya he cortado la línea, con lo que ahora puedo acercar y alejar las dos partes, los dos laterales que rodean el radiador. Lo que pasa que esta parte de aquí y esta tocan en el fuselaje antes de que esta y aquella toquen al chasis del radiador. Así que así pues no lo puedo hacer, porque tendría que ir cortando, probando, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es una pieza de fibra de vidrio que se adapte aquí. Y para ello vamos a ver primero cómo se trabaja con resinas. Voy a empezar a trabajar con resinas, a ver qué tal se me da. Ya mira en YouTube varios tutoriales. Esto es resina de poliéster, peróxido de MEC, de metiletilcetone. Y puesto que esto no debe ser muy sano respirarlo, me he puesto aquí. Ahora pondré en marcha los extractores para que todos los vapores se vayan a la calle. Y vamos a intentar hacer una pieza de resina que adopte esta forma de aquí. Lo primero que vamos a hacer es limpiar esta pieza y ponerle cinta de carrocero. Una vez que está protegida la pieza con cinta de carrocero, he preparado trozos de fibra de vidrio de diferentes tamaños para ir colocándolos y cubriendo toda la superficie que me interese. Y lo siguiente es preparar la mezcla de resina de poliéster con su catalizador, que hay que hacerla al 2%, pero es una estimación porque depende de la temperatura, de la humedad, etc. Así que yo voy a preparar unos 50 gramos y le echaré el correspondiente catalizador al 2%. Una vez que se ha aplicado la resina, pues hay que esperar, dependiendo de la cantidad de MEC, de peróxido de MEC que se le haya puesto, pues tardará más o menos. Yo voy a esperar hasta mañana. Y aquí vemos que han aparecido unas burbujillas en las partes curvas, y eso es porque la tela que he usado no es lo suficientemente flexible, es bastante densa, y entonces no se adapta bien a las formas. Buscaré una tela más flexible para conseguir formas más cerradas. Bueno, las formas van a ser aproximadamente de este ángulo, ya las veremos. Así que apago aquí y espero hasta mañana a ver si se ha endurecido. Ya han pasado 24 horas y ahora voy a intentar separar esto de la pieza de aluminio. La pieza de aluminio se queda intacta y ahora voy a quitar la cinta de carrocero.
Aunque la pieza está dura, aún no ha terminado de reaccionar, de terminar la reacción, sobre todo por la parte interior. Por aquí sí está seca, pero por aquí no. Así que lo que hay que hacer es la próxima vez echar más catalizador, más peróxido de MEG. Ya está la pieza completamente seca y lo que observo es que bueno, hay muchas irregularidades en la zona que tiene que quedar lisa. Entonces no sé si lijando se quedaría bien. Voy a hacerlo de nuevo, pero teniendo cuidado en que los rectángulos que corto de fibra no tengan hilos por aquí sueltos. Y además en la última capa voy a poner un trozo de tela plástica, como he visto en algunos vídeos de internet, a ver si funciona y queda más suave la parte exterior cuando esa tela plástica se quite. Ya tengo aquí 50 gramos de resina y le voy a echar 15 gotas. Bueno, le voy a echar 20 porque la otra vez se quedó un poco fresco y hasta el día siguiente no cuajó. La resina cuando reacciona va cambiando el color verdoso a otro más marrón. Creo que le voy a echar 5 gotas más, si me apunto 50 gramos. 25 gotas. Y ahora por último voy a utilizar estas piezas de tela de plástico, esta es la que se usa para cubrir las mesas, protegerlas, manteles de plástico. Simplemente voy a apretar así, a ver qué resultado obtengo. Y esto lo dejo secar así. Vamos a ver mañana qué tal pinta tiene. La brocha, como siempre, a la basura, así que hay que buscarla lo más barata posible. Ya han pasado 24 horas desde que hice esto y ahora vamos a intentar quitar la tela esta plástica. Esto sigue estando fresco por aquí. Y la tela se ha quitado prácticamente en todos sitios, pero en algunos no, y en otros ha traído la fibra. Por lo que esta fibra no debía estar bien puesto, porque si no esto sería un bloque que no se podría despegar. Así que esta solución pues tampoco me vale. Aquí están las 3 pruebas que he hecho. Esta fue la primera, que tiene muchos hilos aquí en relieve, porque no tuve cuidado al cortar las piezas de fibra. Esta la descarto. Esta fue la que utilicé colocando en el último momento tela de plástico, pero al despegarla pues quedan todavía restos, así que esta también la voy a descartar. Y esta es la última prueba que he hecho, que es teniendo cuidado cortando las piezas, y son 2 capas de fibra. Y lo que voy a hacer ahora es lijar con un taco de lija para suavizar los bordes, a ver cómo queda. Una vez que está lijado ya queda suave, pero quedan imperfecciones y la forma también de la tela de fibra, así que le voy a poner pasta de carrocero. Ya está seca la pasta de carrocero, ahora voy a pasar la lija a ver si se queda más o menos suave. Ya he lijado la pasta de carrocero, queda bastante bien, teniendo en cuenta que era una prueba, aunque la he puesto así rápidamente, sin prestar mucha atención si quedaba todo bien cubierto o no. Y después de lijarla queda bastante bien. En este caso pues habría que añadir un poquito por aquí y lijarlo con más cuidado en la parte curva, etcétera. También he lijado directamente
la parte de la resina, que también queda bien. Así que yo creo que lo primero que hay que hacer es lijar la resina, luego en los puntitos que queden defectos poner la pasta de carrocero y posteriormente lijarla. Y queda una pieza bien fuerte. Para fabricar la pieza que rodea al radiador, hoy me he hecho esta plantilla y ahora con resina de poliéster voy a hacer la pieza reforzada con fibra de vidrio. Bueno, pues ya he cuajado la resina de esta pieza, ahora voy a intentar separarla sin que se rompa, a ver cómo queda. Pues ya he conseguido sacar la pieza, cuesta un poquillo, pero vamos, menos de lo que yo me pensaba. He comenzado metiendo la espátula por aquí, por la otra pared en vertical, por este lateral, por el otro, ya solo queda pegada la parte del centro y tirando así poco a poco, ayudándote con la mano, sale completamente. Esta es la pieza a la que ya le he cortado esta parte de aquí, esta parte de aquí, las dos partes superiores y ya está todo lijado con la lijadora eléctrica por todas las caras para evitar unos pinchos que pinchan mucho en la mano, unos salientes. Y la pieza ha quedado bien, con muchas burbujas, porque bueno, esto es una prueba, han quedado burbujas, hay que tener más cuidado la siguiente vez. También he echado demasiado catalizador a la resina, con lo que ha reaccionado más rápido de lo que yo me esperaba. De hecho he tenido que tirar parte y volver a hacer antes de terminarla. Y bueno, el molde queda listo para la siguiente pieza y esta vamos a ver dónde va colocada. Le he hecho a la pieza el agujero, el corte para la rueda de morro y esto iría colocado aquí. El siguiente paso es adaptar la carlinga del motor a la pieza que acabamos de diseñar a medida, de forma que toda esta parte inferior hay que sustituirla por esta. Para ello, a esta altura de aquí hay que cortar en los dos lados y a esta altura también. He puesto esta cinta de carrocero para mantener las partes pegadas a la pieza que está hecha a medida. Y vamos a cortar por aquí para poder en el futuro pegar este lado a este. Siempre estamos a tiempo de cortar cada vez un poquito más arriba si este primer corte no viene bien. Entonces voy a cortar cuando este lateral recto empieza a curvarse, prácticamente donde está la cinta de carrocero, por ahí y por aquí. Finalmente he dividido en dos mitades la carlinga inferior del motor para poder juntarlo más por la proa y ajustar más esta distancia. He puesto esta mitad y ahora voy a poner la otra que está aquí en el suelo. Así es como va quedando la carlinga inferior, ya más próxima, hay menos espacio libre entre el escape, por ejemplo, y el lateral, entre aquel punto de allí y el frontal. Lo mismo por aquí. Por aquí se va a adaptar bien a la curva del fuselaje. Esta parte de aquí no, habrá que cortar por aquí y hacer un paño nuevo. Lo mismo por el otro lado. Y todavía tengo margen de juntar un poquito más la parte de delante. Todo el círculo que llega hasta el spinner va a haber que hacerlo nuevo, marcando aquí el círculo y haciendo una forma para que imite esta de aquí. Y por ahora pues va así. Por la parte inferior esto está separado y habrá que meterle también un paño junto con la pieza que está diseñada para llevar el flujo de aire al radiador.